tenemos una clase que va a ser un poquito más corta que las anteriores. Vamos a conversar primero algunas cosas, así que les pido que estén atentos y que me puedan ir respondiendo. Nosotros teníamos por calendario la prueba para esta semana, ¿cierto? Pero como no se pueden hacer evaluaciones, yo la dejé para la próxima semana. Está ahí el día 21. Va a ser en el horario de clases. Yo les voy a dejar un archivo en el aula virtual, justo debajo de esta etiqueta, y una zona de entrega de ese mismo documento. Eh, Va a estar con tiempo definido, se las voy a dejar habilitadas a las 2 de la tarde y van a tener hasta las 5:30 que termine esta clase. Es bien cortita la prueba, es bien precisa, son las cosas que hemos ido conversando, la prueba ya está hecha. Eh, y de hecho, para que se hagan una idea, van a tener estos estados financieros. Está una sociedad Geosalmón, tienen los estados financieros. Esos estados financieros nos vamos a centrar únicamente en el balance o estado de situación financiera. Y van a tener un poco de información adicional respecto de este balance. Y van a tener que responder preguntas en los espacios que yo les voy a ir asignando. Preguntas como las que conversamos la semana pasada. Preguntas de qué tipo de procedimiento analítico utilizaría, cuáles rubros se revisan según la materialidad, cuáles por riesgo, si consideran la inclusión de expertos. Y si pueden ver, son preguntas 15. De ahí en más, hay preguntas que tienen que ver con las primeras dos clases. Preguntas de qué entienden ustedes por auditoría, preguntas asociadas a las nagas, preguntas asociadas a qué entienden por algunos conceptos como el escepticismo profesional, el juicio profesional, la obligatoriedad de realizar una auditoría por parte de las sociedades anónimas. Es todo en función de un mismo caso, que es suponer que ustedes están auditando esta empresa. Y por lo tanto las preguntas van derivando desde la etapa cero hasta terminar en la opinión de auditoría, pero desde el punto de vista netamente conceptual. Entonces se van a dar cuenta que las preguntas son ir aplicando y más que reproducir textualmente lo que diga un PPT o la NAGA misma, la idea es que lo hagan con sus palabras. A mí lo que me interesa es saber que ustedes entienden el concepto. Así que es una prueba bien simple, por eso vamos a dar únicamente el horario de la clase hasta la próxima semana. Y van a tener ese documento ahí, ¿ok? Entonces, después ustedes envían el mismo documento, va a ser un documento Word, ahí yo les voy a poner un máximo de líneas por cada respuesta, cuánto puntaje tiene asignada cada una, y va a ser la forma de responderlo. Entonces, van a tener un lugar en el aula virtual para después depositar el archivo que se va a cerrar cuando se termine el plazo que yo les voy a indicar. Todas esas instrucciones se las voy a enviar durante la próxima semana. Pero ya se lo adelanto para que también le den una vuelta al ejercicio de la semana pasada. Si tienen dudas, las puedan plantear. Y nos concentremos entonces en tratar de repasar algunos conceptos si tienen dudas. Pero hoy día vamos a comenzar con otro tema que creo que es relevante, que lo hemos ido conversando en algunas sesiones, que son las afirmaciones de los estados financieros. Las afirmaciones. Y en las nagas se menciona mucho las afirmaciones porque los riesgos de representaciones incorrectas están asociados a estas afirmaciones de los estados financieros. Entonces, cuando uno evalúa riesgos, lo que uno hace es ver dónde podrían haber potenciales errores de representaciones incorrectas en el estado financiero que uno está evaluando. Cuando yo evalúo el estado de situación financiera o evalúo el balance o el estado de resultados, lo que hago al ver cada rubro es evaluar un posible riesgo de que ese rubro en particular se esté expresando de manera inadecuada, ya sea en cuanto a la clasificación o a la valorización.
porque un rubro tiene asociado, ¿cierto?, el nombre de la cuenta, pero también un valor. Entonces, cuando yo hago ese análisis de riesgo, de decir dónde pueden haber posibles representaciones incorrectas, lo que voy a hacer es homologar ese riesgo o tratar de aparejarlo a una afirmación de los estados financieros. Y ya vamos a ver qué son esas afirmaciones. Son manifestaciones que están más bien implícitas y no de manera tan explícita cuando uno presenta la información financiera. Eh, y se habla en las nagas muchas veces de afirmaciones pertinentes, porque las afirmaciones son muchas, pero no todas son pertinentes a cada rubro de los estados financieros. Es decir, hay afirmaciones que solo son pertinentes para los activos, hay afirmaciones que solo son pertinentes para los pasivos o para las cuentas de resultados, y entonces el auditor lo que tiene que hacer es pensar procedimientos de auditoría cuando uno identifica el riesgo que estén diseñados para poder cubrir ese riesgo de esa afirmación en particular. Entonces, si yo tengo activos, lo que yo sé es que el activo tiene que existir y que el activo tengo que tener un derecho sobre él. Entonces, los procedimientos de auditoría van a tener que estar enfocados a poder demostrar la existencia del activo y que yo tengo el derecho sobre él. Entonces, son las afirmaciones pertinentes las que yo voy a tratar de cubrir. Y como dice acá, van a tener que ser considerados debido a que ayudan directamente a determinar la naturaleza, oportunidad y alcance del procedimiento. Lo que hablábamos la semana pasada, cuántas veces, eh, qué es lo que voy a hacer y cuánto del trabajo de auditoría va a contemplar, es decir, el alcance que va a tener. ¿Con qué finalidad? Con poder obtener suficiente y apropiada evidencia. Si yo diseño mal el procedimiento, no voy a tener la evidencia adecuada. Y no tener evidencia podría causar problemas en la emisión de la opinión. Recuerda que incluso podría llegar a abstenerme de opinar. Entonces, al identificar y evaluar los riesgos de representaciones incorrectas a nivel de afirmaciones pertinentes, el auditor puede concluir que los riesgos están relacionados de forma más invasiva sobre los estados financieros tomados como un todo. ¿Qué quiere decir esa frase? Básicamente, de que hay errores o representaciones incorrectas, como lo dicen las normas, que te podrían llegar a causar problemas en más de un estado financiero y en más de un rubro de los estados financieros. Entonces, por ejemplo, cuando tú reconoces un ingreso, el ingreso tiene asociado una cuenta de resultados, pero también tiene asociado una cuenta de activo, una cuenta que puede ser el efectivo o un cliente. Si es un cliente, ese cliente también tiene asociado una estimación de pérdida crediticia o estimación de incobrabilidad. Tiene asociado el IVA tiene asociado un tratamiento especial que después te va a afectar otras cuentas. Entonces, la representación incorrecta de un ingreso puede tener un efecto muy invasivo en los estados financieros. Entonces, por eso uno trata de ver no solo por materialidad la revisión de los estados financieros, sino que también por un concepto que es el riesgo que hay asociado en los rubros. Y el riesgo, como les decía yo, tratar de emparejarlo con una afirmación pertinente. Cuando yo conozco las afirmaciones pertinentes, sé dónde podría haber un riesgo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en esta sesión, porque eso también le ayuda a complementar el análisis de la semana pasada. Una parte era definir la materialidad, sobre esa materialidad de desempeño, yo iba a poder definir cuáles rubros de los estados financieros iba a revisar y cuáles no. Es decir, definir una materialidad específica. Si el rubro superaba ese monto, lo reviso por materialidad. Pero ¿qué pasa con aquellos que no lo sobrepasan? Puede ser que igual sea necesario tener que revisarlos, pero por riesgo. Entonces, cuando identifico esos riesgos de que podría haber un problema en ese rubro, ahí lo que tengo que hacer es conocer las afirmaciones pertinentes. Porque si conozco las afirmaciones pertinentes, es mucho más fácil identificar el riesgo y diseñar procedimientos posteriores. Entonces, como dice acá, al presentar o representar los estados financieros están de acuerdo con el marco de preparación y presentación. El marco de preparación y presentación de la información financiera aplicable es la normativa sobre la cual se están preparando y presentando esos estados financieros. Entonces, en el caso de Chile, si yo soy una sociedad anónima abierta
y esa sociedad anónima abierta está sometida a las reglas de la Comisión para el Mercado Financiero, está obligada a presentar y preparar sus estados financieros bajo normativa IFRS. Entonces, el marco de preparación y presentación de la información financiera aplicable son las normas IFRS. ¿Te das cuenta? Son las guías, las pautas sobre las cuales se están preparando los estados financieros. En Estados Unidos seguramente no aplicarán las normas IFRS y aplican normas locales. Entonces, va a depender de dónde está la sociedad para ver cuál es ese marco de preparación y presentación. Eso, importante para la prueba. La administración, ¿cierto? Implícitamente o explícitamente efectúa afirmaciones. ¿Ok? Como yo les decía recién, la mayoría son implícitas. Cuando yo reconozco un activo y lo presento en el balance, implícitamente estoy diciendo, tengo el derecho sobre este activo existe, el valor que yo le asigné es el adecuado, entonces hice afirmaciones de existencia, de derecho, de valoración sobre ese activo. Ahora, claro, algunas normas contables te exigen que además lo hagas explícitamente en la información a revelar. Todas las normas al finalizar tienen una sección que dice información a revelar y te lo piden. Como por ejemplo, en propiedades, plantas y equipos se pide que se transparente la vida útil, el método de depreciación, la estimación de valores residuales. ¿Te das cuenta? Si hay pérdidas por deterioro, como se estimaron, te obliga explícitamente la normativa a revelarlo, pero si no, también hay afirmaciones de manera implícita. Entonces están asociadas al reconocimiento, a la medición, presentación y revelación de los elementos. Y si seguimos ese orden de ideas, las afirmaciones utilizadas por el autor para considerar los distintos riesgos o potenciales representaciones incorrectas pueden o caben dentro de las siguientes tres categorías. ¿Sí? Hay afirmaciones que son respecto a la clase de transacciones y hechos para el periodo sujeto a la auditoría. Hay afirmaciones que son respecto a los saldos de las cuentas al cierre y hay afirmaciones respecto a la presentación y revelación. Las vamos a ir viendo todas. Entonces, acá las principales afirmaciones en estas dos láminas, una afirmación, después vamos a ver cuál es pertinente para cada rubro, porque vamos a ver que no todas estas son pertinentes para, no sé, los activos o los pasivos. Después va a haber que ir haciendo ese análisis de si es pertinente o no para ese rubro. Pero una afirmación, la ocurrencia. Y la ocurrencia está asociada a que las transacciones y los hechos económicos que han sido registrados han ocurrido y corresponden a esa entidad. Es decir, cuando yo reconozco un gasto o una pérdida, hay una afirmación implícita que hace la entidad que presenta el estado de resultados de decir, bueno, este gasto realmente ocurrió, realmente es del periodo y realmente corresponde a esta entidad. Entonces, claro, ahí es donde el auditor tiene que ser crítico, porque cuando va a revisar los gastos, por ejemplo, del estado de resultados, tiene que ser gastos, por ejemplo, de un vehículo. ¿Son de la entidad esos vehículos? ¿O serán vehículos que son del dueño? Y por lo tanto no corresponderían a la entidad. ¿Sí? Entonces decir, ok, ¿sabes qué? Una afirmación pertinente para un gasto es la ocurrencia. Y cuando yo voy a revisar, auditar gastos, primero veo si son materiales, según el umbral de materialidad que he definido. Si no son materiales, podría yo entonces evaluar posibles representaciones incorrectas o posibles errores, si lo quieren decir de manera más simple, tomando en consideración el parámetro del riesgo. ¿Cuál es el riesgo asociado a ese gasto? Que no haya ocurrido. Entonces, fíjate que el riesgo lo estoy asociando a una afirmación pertinente para ese rubro que son los gastos. Entonces, puede ser que la afirmación de ocurrencia no se esté dando. Es decir, la administración afirma implícitamente que ese gasto es de la empresa, pero yo hago indagaciones y me doy cuenta que la verdad que ese gasto de combustible era por un vehículo que es del socio y que ocupa para sus fines personales. Entonces te das cuenta que ahí está el riesgo. ¿Por qué? Porque la verdad es que ese estado financiero sí tiene representaciones incorrectas. Porque ese gasto no es un gasto de la empresa. Ahora,
Si es significativo o no, eso lo va a decir la materialidad, ¿ok? Pero yo tengo que centrar mi procedimiento de auditoría entonces en función de ese riesgo que vinculé a una afirmación pertinente. Otro tipo de afirmación es la integridad, es decir, que todas las transacciones y hechos que debieron haberse registrado se registraron. Y acá tiene mucho que ver también el concepto de materialidad relativa, porque por ejemplo, se puede dar el caso donde se haya dejado de reconocer un activo, se haya dejado de reconocer un ajuste contable, eh, por ejemplo, si se mandaron a clientes en factoring, ¿se reconoció esa transacción o no se hizo? Si se están presentando propiedades, plantas y equipos, ¿están todas las propiedades, plantas y equipos que tiene la empresa reconocidas en el activo? Entonces también hay un tema de integridad. ¿Están todos los gastos documentados y contabilizados? ¿Todos los ingresos contabilizados? Una afirmación que siempre hay que tener mucho cuidado es la integridad de la información. La exactitud, los montos y otros datos relacionados con transacciones y hechos han sido apropiadamente registrados. Tú sabes que tienes que darle un valor, una cuantificación al rubro, a la cuenta contable. Ese valor es el adecuado. Cuando calculé la depreciación, hice el cálculo considerando la vida útil adecuada, consideré los meses reales que tenía que depreciar, aproximé los montos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tener en consideración que hay una afirmación pertinente que es la exactitud y tengo que verificarla, sobre todo en cuentas como la depreciación, como la pérdida por deterioro, que están asociadas a estimaciones. Entonces, el auditor va a ver ese tipo de cuentas y por más allá de que no sean materiales, es decir, que no superen la materialidad de desempeño, yo tendría que revisarla igual. ¿Por qué? Porque si hay cálculos, estimaciones que podrían estar mal hechas, yo voy a tener un riesgo. Si está mal la depreciación, va a estar mal el resultado del ejercicio. Si está mal el resultado del ejercicio, va a estar mal el patrimonio y así voy acumulando sucesos. Está mal contabilizado el total de activos. Hay varias situaciones que me va a ir generando errores que son invasivos en los estados financieros. Entonces, la exactitud también es importante. Ahora, claro, identifico el riesgo. El riesgo es de que estas cuentas que tienen asociadas estimaciones estén con montos incorrectos. La afirmación pertinente, la exactitud. Entonces, vincule riesgo con afirmación. Lo que viene ahora es que en función de ese riesgo y esa afirmación, el auditor diseña un procedimiento de auditoría que sea pertinente en cuanto a la naturaleza, el alcance y la oportunidad. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero verificar es la exactitud de la depreciación, mi procedimiento podría ser un recálculo de las depreciaciones del ejercicio. Entonces, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a recalcular, ese es mi procedimiento. ¿Cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer al 31 de diciembre, por dar un ejemplo. ¿Y sobre qué cuenta? Sobre todos los activos. Ok, ahí está mi definición de naturaleza, alcance, oportunidad. ¿Ok? Y un responsable. ¿Quién del equipo de auditoría lo va a hacer? Y eso se documenta. Y eso es evidencia de auditoría. Voy a tener que conseguirme el auxiliar de propiedad, planta y equipos. Voy a tener que conseguirme los libros mayores para ver los cargos por depreciación que hay, la depreciación acumulada. ¿Te das cuenta? Entonces, riesgo, afirmación, procedimiento. Esa es la lógica. El corte documentario también es muy importante. Si las transacciones son del periodo contable correcto. Recuerda tú que si yo, por ejemplo, a nivel de preparación de los estados financieros, no desde el punto de vista de auditoría, estoy un paso antes de quien lo prepara. Si yo veo que hay ajustes que tuve que hacer que correspondían al ejercicio anterior, esos ajustes van contra el resultado acumulado. Pero ¿qué pasa si la sociedad lo reconoció contra el resultado del ejercicio? Bueno, el auditor tiene un riesgo a que en el estado de resultado hayan transacciones que no son del ejercicio. Y ahí el riesgo es ese, la afirmación pertinente, el corte o corte documentario como dicen las normas de auditoría. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que hayan transacciones que no corresponden al periodo contable correcto, la afirmación es el corte, y entonces lo que voy a tener que hacer yo quizás es una observación, indagación de documentos asociados a los gastos. O los ingresos también puede ser. Entonces, siempre voy definiendo riesgo, afirmación pertinente
y un procedimiento de auditoría con su naturaleza, alcance y oportunidad claramente definidos. Luego la clasificación. Si las transacciones y hechos han sido registrados en cuentas correctas. Te pongo un ejemplo. La ANIF 9 regula el tratamiento de los instrumentos financieros. Y los instrumentos financieros pueden ser o activos o pasivos. Dentro de los activos financieros, los activos se pueden clasificar en tres grandes tipos. Se pueden clasificar como aquellos que se miden al costo amortizado, aquellos que se miden al valor razonable con cambio en resultado del ejercicio y aquellos que se miden al valor razonable con cambio en otro resultado integral. Y la clasificación depende principalmente de dos variables. La primera es el modelo de negocios que tiene la entidad. Es decir, ¿para qué tengo yo esos activos financieros? Si los tengo para mantener hasta el vencimiento y obtener los flujos de efectivo que derivan de devolución de capital e intereses, mi medición debiese ser al costo amortizado. Si lo tengo para mantenerlo hasta el vencimiento, pero también lo podría llegar a vender y así obtener devolución de capital e intereses, más bien tendría que clasificarlo como a valor razonable con cambio en otro resultado integral. Y si lo que tengo yo es un activo financiero con fines netamente especulativos, lo que yo tengo que hacer entonces es mantenerlo al valor razonable con cambio en resultado. Y ahí hay una clasificación que te da la norma y que se hace en el reconocimiento inicial. Entonces, puede ser que mi modelo de negocio sea especular con activos financieros. Los compro y los vendo. Si ese es mi modelo de negocio y yo no lo estoy midiendo al valor razonable con cambio en resultados, hay un problema de clasificación del activo financiero. Entonces el auditor cuando vea activos financieros o pasivos financieros va a tener que poner ojo a la clasificación. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que estén mal clasificados. Ok, si están mal clasificados, la afirmación pertinente es clasificación y el procedimiento de auditoría tendría que ser alguno asociado a indagar o ver el detalle de los contratos, por ejemplo, de esos activos financieros o pasivos financieros para ver si están bien evaluados. Y alguna entrevista con el gerente de finanzas para poder ver cuál es la política de negocios de la sociedad. Entonces, insisto, riesgo, afirmación, procedimiento. Ahora, claro, clasificación es una afirmación pertinente para activos y para pasivos, pero para un ingreso es más difícil la afirmación de clasificación, aun cuando yo podría buscarla. ¿Es ingreso o es ganancia? ¿Te das cuenta? ¿Es resultado del ejercicio o es otro resultado integral? También podría ser, pero tiene más coherencia asociada a los activos y pasivos. Igual que el corte está asociado mayormente a las cuentas de resultados, porque en cuentas de activo y pasivo generalmente no tengo este problema que sean del periodo contable correcto, ¿no? Entonces, cuando las normas de auditoría hablan de afirmaciones pertinentes, hablan de esto, es decir, esta ocurrencia, esta integridad, ¿es pertinente o tiene relación lógica con cualquier rubro de los estados financieros? No lo creo. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se refiere con las afirmaciones pertinentes. Entonces, lo que estábamos hablando al comienzo y que ustedes han leído en algunas normas de auditoría que ya han tenido acceso, es cuando habla de representaciones incorrectas significativas a nivel de afirmaciones pertinentes. Esa frase se la encuentran muy seguido en las normas de auditoría. Entonces, claro, representaciones incorrectas significativas quiere decir que hay pequeños errores en la preparación y presentación del estado financiero que podría llegar a ser muy invasivo. Podría tener efectos en muchas cuentas del balance, en muchas cuentas del estado de resultados, en muchas cuentas del estado de flujos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es una representación incorrecta significativa, que va a tener impacto desde luego en la decisión de los usuarios y posiblemente en la opinión de auditoría. Ahora, esa representación incorrecta está asociada a una afirmación, que eso es lo que estamos trabajando ahora. Luego viene la existencia, eso que habíamos hablado, los activos, pasivos e intereses patrimoniales existen. Es decir, cuando yo presento el rubro propiedad, planta y equipos o propiedades de inversión, lo que estoy diciendo es que ese activo no corriente existe. Tú podrías ir como auditor y observarlo. Entonces, claro, implícitamente cuando presento el balance y digo tengo 100 millones de pesos de propiedades, plantas y equipo, la afirmación de existencia está presente. ¿Qué tiene que hacer el auditor sí o sí? Hacer un inventario físico de propiedades, plantas y equipo, de inventarios, ¿te das cuenta? De activos biológicos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo asociado siempre a esos activos. ¿Cuál es?
que no existan, que ya no estén, que a lo mejor un socio retiró mercaderías y esas mercaderías ya no estén y no se contabilizó el retiro. ¿Te das cuenta? Entonces, ojo, la existencia en los activos es muy relevante y siempre, o la mayoría de las veces, va a tener asociado un procedimiento de inventario físico. En el caso de los pasivos también. O sea, puede ser que yo tenga reconocido obligaciones bancarias que ya cancelé. Es decir, ese pasivo ya no es un pasivo porque está cancelado y lo sigo reflejando en el balance. El auditor va a tener que hacer indagaciones, diseñar un procedimiento que lo deje conforme y después proponer un ajuste o una reclasificación. Te das cuenta porque hay un riesgo de estar presentando un pasivo que no es pasivo. Y lo mismo del patrimonio. Es decir, cuando por ejemplo en una sociedad anónima yo hago la emisión del capital porque me autorizó la Comisión para el Mercado Financiero, reflejo el aumento del capital contra una cuenta que generalmente llamamos acciones por suscribir, que refleja aquellas acciones autorizadas pero que todavía nadie ha suscrito. Luego, lo que reflejo es la suscripción de la acción. Y generalmente ocupo la cuenta accionistas y abono la cuenta de acciones por suscribir. Y finalmente, cuando cancelan las acciones, recién ahí ocupo el activo y doy de baja la cuenta accionistas. Entonces, ¿existe realmente ese patrimonio? Cuando yo emito las acciones, no. Entonces, si dijera solamente capital ese patrimonio, ahí habría que evaluar la existencia de ese capital. ¿Por qué? Porque yo sé que solamente está emitido. Entonces tendría que verificar como auditor que esté la cuenta acciones por suscribir o accionistas que refleje que parte o todo ese capital no ha sido aportado completamente. Otra afirmación pertinente, los derechos y las obligaciones. Es decir, que controlas tus activos, el derecho, y la obligación, es decir, que realmente tengo una obligación con un tercero. También es importante siempre verificarlo. En el caso de los pasivos, generalmente el auditor hace procedimientos de confirmación, cartas de confirmación a terceros, a instituciones bancarias, a abogados, a clientes. Yo le puedo enviar una carta, y hay distintos tipos de cartas, cartas abiertas, cartas cerradas, en el sentido de, estamos haciendo un procedimiento de auditoría, necesito saber si mi cliente le debe a usted, no sé, 5 millones. Es una carta totalmente cerrada, o sea, yo le estoy pidiendo que me diga sí o no. Una carta más abierta, es decir, ¿sabe qué? Estamos en un proceso de auditoría, mi cliente le debe cuánto y que me respondan. Ahí el auditor tiene que ser también estratégico, decir a quién le voy a enviar cartas, porque no siempre te las van a responder. Entonces, generalmente cuando hay provisiones, uno manda a los abogados y los abogados te van a responder si las contingencias que están reflejadas en el pasivo son tal o no. O a los bancos también por el tema de saber los saldos de inversiones, de cuentas corrientes, también se envían cartas de confirmación, que están asociadas a poder validar y verificar que el saldo de esas inversiones o cuentas corrientes sea el que se dice ahí. Entonces uno manda la carta al banco, a la institución financiera, diciendo, confírmame que el saldo de los fondos mutuos al 31 de diciembre es de, y el monto que esté en la contabilidad. Lo que sí, y eso es como un ejemplo, un dato para que lo tengan claro, esas cartas siempre el auditor las redacta, las formula, pero las firma y las envía la administración. ¿Por qué? Por un tema bien sencillo, y es que seguramente el banco a ti como auditor no te va a dar información que es confidencial del cliente de ellos. Pero si él lo manda y tú lo redactas en el sentido de, ¿sabes qué? Estoy en un proceso de auditoría y los auditores necesitan saber esto, te lo van a responder. Entonces también ahí uno puede validar el riesgo de que los activos realmente sean activos y los pasivos realmente sean obligaciones con terceros. Por ejemplo, los activos en leasing. También, ahí hay un riesgo. Hay un riesgo de que tú realmente no controles el derecho de uso de ese activo en leasing. Entonces, yo tengo que hacer procedimientos de auditoría para poder validar que ese activo en leasing realmente yo lo controlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, a través de la revisión de contratos. Y revisando los contratos de leasing, yo puedo decir, ok, si tienes el derecho, ese es un activo para ti, refléjalo como tal, refleja la obligación en leasing, amortízala, depréciala y hace el tratamiento que dice la NIF 16.
¿Ok? Integridad, que estén debidamente registrados todos los elementos contables. Muy parecido a cuando hablábamos de la integridad acá, en el sentido de estas afirmaciones que estaban relacionadas a los hechos de un periodo de la auditoría. Estas, si van dándose cuenta acá arriba, están asociadas a afirmaciones respecto a los saldos de las cuentas al cierre, es decir, al 31 de diciembre. Como son saldos al cierre, generalmente están más vinculadas o son más pertinentes a los activos, pasivos y patrimonio. Entonces, acá después también tenemos valorización, y es que los activos, pasivos y participaciones patrimoniales estén incluidos en los estados financieros a los montos apropiados y cualquier ajuste ha sido registrado apropiadamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a validar el saldo de los inventarios, yo sé que los inventarios según la NIC 2 se miden siempre al menor entre el costo o el valor neto de realización o valor neto realizable. Yo sé que esa es la medición. Entonces siempre está el riesgo de que la administración no haya hecho ese ajuste o ni siquiera lo haya evaluado. Entonces, tengo un riesgo y es que los inventarios se encuentren sobrevalorados. Entonces tendría la afirmación pertinente, valorización, ¿cierto? Y quizás existencia también en los inventarios, que no tiene que ver con el valor neto realizable, pero sí con quizás mermas anormales. Entonces, identifiqué riesgos para el inventario. Lo que hago ahora es vincularlo a una afirmación pertinente, existencia y valorización. Entonces, yo ya sé que mis procedimientos de auditoría tienen que ir orientados a validar que estén las unidades físicas del inventario que se dice y que la valorización de ese inventario esté adecuadamente determinada. Entonces, claro, inventario físico para ver la cantidad y procedimientos de recálculo o de indagaciones sobre el valor no realizable para ver la valorización. O sea, afirmaciones pertinentes para el inventario, existencia, derechos, integridad y valorización. Entonces, a eso se refiere. Y las afirmaciones que están asociadas a la presentación y la revelación están también clasificadas en los otros, ¿sí? La ocurrencia, la integridad, la clasificación y entendimiento, es decir, que los elementos se presenten según como diga cada norma, lo que habíamos conversado, por ejemplo, con los instrumentos financieros, que los que se miden al valor razonable con cambio en resultado, no se estén midiendo al costo amortizado o al revés, u de otra forma. Entonces, que estén debidamente clasificados y que sea entendible el estado de situación financiera. Recordar las características de la información. Y bueno, luego esta presentación la van a tener ustedes. Viene un poquito más el desarrollo de afirmación por afirmación y algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando veo derechos y obligaciones, y principalmente obligaciones, yo sé que los pasivos, ¿cierto? Tienen que ser obligaciones con terceros que me van a involucrar un sacrificio económico futuro. Entonces, ¿qué pasa con los pasivos contingentes? ¿Tengo que registrarlos? ¿Qué pasa si hay un pasivo contingente que está presentándose en el balance? Eso yo sé que está mal porque el pasivo contingente no se reconoce, es decir, no se hace un asiento, pero sí se revela, es decir, van las notas explicativas. ¿Y qué pasa con la provisión? La provisión es un pasivo, es una obligación, pero un pasivo que tiene un monto incierto o una probabilidad de ocurrencia incierto. Es decir, yo no sé cuándo se va a materializar esa obligación, ni sé cuánto van a ser los flujos de efectivo necesarios para cancelarla, pero sí sé que tengo la obligación. Y la obligación puede ser implícita o explícita, es decir, por ejemplo, cuando tengo una demanda, yo sé que tengo una obligación, y eso es explícito. Lo que no sé es cuándo la tengo que pagar ni cuánto. Ok, pero también puede ser implícita, como cuando yo entrego garantías al vender. Generalmente uno va a comprar un producto, tiene garantía un año. Ok, para esa empresa hay una obligación implícita y va a tener que tener un pasivo, una provisión durante un año. Si al año vence tu garantía y tú no la ejerciste, reverso el asiento. Pero entonces lo que el auditor tiene que hacer es verificar que esos pasivos contingentes y provisiones estén debidamente
reconocidos y revelados. ¿Por qué? Porque ahí podría haber un riesgo, que se estén reconociendo pasivos contingentes en el balance sobre los cuales realmente yo no tengo obligaciones. Esa es la gracia del pasivo contingente, es una cosa que tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja, entonces ni siquiera alcanza a ser un pasivo. Se revela, eso sí. Entonces, ahí van a encontrarse algunos ejemplos. O la valorización y asignación. Los elementos contables están valorizados de acuerdo al cuerpo normativo vigente y la correcta aplicación de medición inicial y posterior. ¿Qué pasa con el leasing operativo hoy día según la NIF 16? Hoy día, para el arrendatario, el modelo te permite reconocer arrendamientos operativos, es decir, llevar a resultados la cuota del leasing completa, solamente cuando el valor del contrato es muy bajo o cuando el contrato es de muy corto plazo. Es el único momento donde yo puedo tener arrendamientos reconocidos en resultados directamente. Si no caigo en esa excepción, todos los arrendamientos son financieros. Y eso significa que yo tengo que reconocer un activo por derecho de uso versus una obligación por leasing. Esa obligación se amortiza, se calcula una tasa de interés implícita y por el lado del derecho de uso, que es más bien un intangible hoy día, ¿sí? Representa el derecho a usar el activo, lo tengo que ir amortizando o depreciando, si lo quieren decir. Entonces, ¿sería correcto que un contrato leasing de un camión de 10 años de contrato leasing esté reconocido como operativo? La verdad que ahí hay un problema de valorización y asignación. Entonces hay un riesgo, ¿te das cuenta? Y esta es la afirmación pertinente. ¿O qué pasa con los costos financieros? ¿Qué pasa si compré mercaderías y esas mercaderías las pagué a crédito y hay intereses asociados en la operación? Bueno, la NIC 23 me dice que esos costos nunca se van a poder activar, ¿sí? A diferencia de cuando tengo una propiedad, planta y equipo. Si hay intereses asociados al financiamiento para construir la propiedad, planta y equipo, los intereses son parte del costo de la propiedad, planta y equipo. Pero en los inventarios nunca, según la NIC 23, van a poder activarse. ¿Por qué? Porque los inventarios son de rotación más alta, son activos corrientes. Se espera que en el mismo año se vendan y vayan a resultados como costo de venta. Por lo tanto, es innecesario este costo financiero que va a ser un gasto del ejercicio, activarlo para luego llevarlo a gasto como costo de venta. Desvirtúa la información. Entonces, también hay temas de valorización. ¿Te das cuenta? Y luego de clasificación y comprensibilidad, ¿qué pasa con los impuestos diferidos? Los impuestos diferidos, para los que no saben, siempre se tienen que presentar en las partidas no corrientes. Y eso lo dice la NIC 12. Entonces, si yo tengo impuestos diferidos y los presento en los activos corrientes, ahí hay un problema de clasificación. Quizá el valor esté bien, pero la norma me dice que esos son activos no corrientes, independiente de que se vayan a compensar en el corto plazo. ¿O qué pasa si yo no revelo la vida útil de las propiedades, plantas y equipos? Es una exigencia de la NIC 16. Entonces también habría un problema de comprensibilidad. O si es que han visto la NIC 7 de efectivo y equivalente al efectivo. El equivalente al efectivo tiene condiciones para ser considerado un equivalente al efectivo. Entonces, ¿qué pasa si tengo una inversión de corto plazo, 2 meses, y tiene restricciones para el rescate? Si tiene restricciones, deja de ser equivalente al efectivo, por lo tanto no tendría que estar en el rubro de efectivo y equivalente al efectivo, sino quizá en otros activos financieros no corrientes. ¿Te das cuenta? También habría problemas de clasificación. O qué pasa con, en el estado de flujos de efectivo, las transacciones que estén clasificadas como de inversión cuando no son tales. Entonces también hay algunos problemas. ¿Dónde clasificaste los intereses y los dividendos en el estado de flujo? ¿Como operacionales o como financiamiento? Bueno, ahí depende la política de la entidad, pero siempre la NIC 7 te da un parámetro, entonces también hay que revisar ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, como dice acá, el auditor puede utilizar las afirmaciones que ya conversamos o puede expresarlas de forma diferente, siempre que todos los aspectos previamente escritos hayan sido cubiertos. Entonces, te vas a dar cuenta que muchas veces unos auditores ocupan otros conceptos, no te hablan de derecho,
no te hablan de existencia, pero lo importante es que lo que se vaya a validar sí sea que estén esos activos, que se clasifiquen correctamente, que se valoricen correctamente. Entonces, y lo otro es que tú puedes usar una afirmación, todas las afirmaciones, porque ya vimos que, por ejemplo, para el inventario habían 4 afirmaciones pertinentes, pero quizá para el auditor en su trabajo es relevante solamente comprobar una. Por ejemplo, yo sé que esta administración de la sociedad que estoy auditando nunca se equivoca en valorizar ningún activo. Lo hacen muy bien, pero sí tienen problemas con las unidades físicas, porque ellos no hacen inventarios periódicos. Entonces, claro, tenía 4 afirmaciones pertinentes, pero me interesa únicamente validar una. Entonces, como dice acá, el auditor puede elegir combinar todas las afirmaciones respecto a transacciones y hechos con las afirmaciones respecto al saldo de la cuenta. Como otro ejemplo, puede no haber una afirmación separada respecto al corte documentario de transacciones y hechos cuando las afirmaciones sobre ocurrencia e integridad incluyen una consideración apropiada respecto al registro de las transacciones. Y luego tienes acá que las NAGAs requieren que el auditor utilice afirmaciones pertinentes para la clase de transacciones, saldos y presentación en suficiente detalle para crear una base para la evaluación de riesgos de representaciones incorrectas y para el diseño y ejecución de procedimientos de auditorías posteriores. También se requiere que el auditor utilice las afirmaciones para evaluar riesgos, relacionando los riesgos identificados con los que puede fallar en la afirmación pertinente. Entonces, eso es lo que te comentaba al comienzo, es decir, tengo riesgos, pero vincula las afirmaciones porque así el trabajo es más sencillo. Una, de identificar el riesgo y dos, de definir el procedimiento que voy a hacer después. Y si a eso le vinculas algo que vamos a empezar a aprender después de la primera prueba, que son los controles pertinentes que el auditor tiene la intención de probar, te puede salir un mejor trabajo de auditoría. Porque si yo tengo el riesgo de que las unidades físicas del inventario no estén, entonces la afirmación pertinente es la existencia. Ok. Si yo conozco las afirmaciones que podrían ser pertinentes para un rubro, al tiro identifico riesgo. Yo sé que todos los activos tienen como afirmación pertinente la existencia. Entonces, ¿cuál es el riesgo del inventario? De que los activos que se dicen que están no estén. Ok, ahí está el riesgo. La afirmación la tengo, diseño un procedimiento, inventario físico. Voy a ir a hacer un inventario físico y yo voy a observar. Ok, ahora claro. Cuando yo me dé cuenta que para el inventario la sociedad tiene controles asociados, eso va a hacer que quizás yo ni siquiera necesite hacer el inventario físico. O voy a hacer un inventario sobre una menor cantidad de unidades. ¿Te das cuenta? Entonces también los controles te pueden ir sirviendo para definir los procedimientos de auditoría. Eh, Como dice acá, las afirmaciones pertinentes son las afirmaciones que tienen una razonable posibilidad de contener una representación o representaciones incorrectas, que causarían que los estados financieros estén representados incorrectamente en forma significativa y, como tales, son afirmaciones que tienen un efecto importante sobre si la cuenta está presentada razonablemente. Es decir, lo que hemos conversado. La afirmación de existencia quizás no es tan relevante para un gasto, pero sí para un activo. Entonces, no todas las afirmaciones relacionadas con un saldo de cuenta en particular serán siempre pertinentes. Por ejemplo, la valorización puede ser pertinente para la cuenta caja a menos que esté involucrada una traducción de moneda. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ¿cómo va a ser pertinente valorizar la caja si el valor está dado por lo que hay ahí en el papel? El dinero tiene el valor. Entonces, ahí no hay estimaciones de el valor, pero sí la existencia. O sea, si yo digo que hay dinero en caja, ese dinero tiene que estar. Entonces, en ese caso, la valorización no es pertinente para el rubro de efectivo o de caja. Ahora, si esa caja está en moneda extranjera, si son dólares, ahí sí quizás la valorización es pertinente, porque habría que ver qué tipo de cambio usé para reexpresar los estados financieros. Igualmente, la valorización puede no ser pertinente al monto bruto del saldo de cuentas por cobrar,
pero sí es pertinente a las cuentas de las provisiones relacionadas. Es decir, no es pertinente la valorización si pienso en la factura del cliente, porque el valor viene dado por la factura, ahí está el cliente, el monto bruto. Pero asociado al cliente hay una estimación de deudores incobrables. Y esa estimación, al ser una estimación, puede tener problemas de valorización. Y ahí la valorización sí es pertinente para ese rubro en particular. O sea, además, en ciertas circunstancias el auditor se puede enfocar en las afirmaciones de presentación y de revelación en forma separada en relación con el proceso de preparación y presentación. Recuerden ustedes que las afirmaciones se podían clasificar en tres grupos. Las afirmaciones respecto a los saldos, al cierre, respecto a las transacciones del periodo, estas siempre están asociadas más a las cuentas de resultados, estas a las cuentas de pasivo y estas a ambas, activos y pasivos, y estas a ambas. Entonces, estas a las de las transacciones del ejercicio, ocurrencia, integridad, exactitud, corte, clasificación. ¿Tá? Para ingresos y gastos, estas siempre son pertinentes, o casi siempre. Para activos y pasivos, estas casi siempre son pertinentes, que son del segundo grupo, es decir, afirmaciones al cierre del periodo. Y las de presentación y revelación son pertinentes para ambas, pero como dice acá, el auditor se puede enfocar en ambas, o primero me enfoco en la presentación y luego en la existencia. ¿Te das cuenta? Entonces, el auditor también, con el entendimiento del negocio, que era la primera etapa de la auditoría, lo que va haciendo es formándose un juicio profesional para tomar este tipo de decisiones. Es decir, voy a auditar en función de qué afirmaciones de los estados financieros. Eso me lo da el desarrollo de la profesión, pero en el comienzo también el entendimiento del cliente. Eso es muy importante. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo de, eh, del entendimiento del negocio. Entonces, por ejemplo, pensando en la prueba, el estado financiero que ustedes van a tener que revisar es un estado financiero de una sociedad dedicada a la venta de salmones. Entonces, me voy a quedar, como ustedes van a revisar el estado de situación financiera, estas afirmaciones van a ser más pertinentes que estas, porque estas son del estado de resultados. Y nosotros en la prueba no vamos a revisar el estado de resultados, vamos a revisar el balance. Entonces, cuando yo vaya a ver los activos de esa sociedad salmonera, voy a tener que preocuparme en aquellas cuentas que son bajo la materialidad, en que sí podrían entrar en el alcance de la auditoría por riesgo. Y cuando me esté haciendo esa pregunta, pienso en las afirmaciones. Entonces voy a pensar si los activos que se están mostrando existen, si tengo el derecho, si están todos los activos y si la valorización es la adecuada. Entonces, si esa sociedad salmonera presenta activos biológicos, que es lo más razonable, es decir, los animales son activos biológicos, debiese tener activos biológicos ese balance. Cuando esté revisando ese balance, si los activos biológicos no están bien valorizados, hay un problema. Y ahí hay un problema porque los activos biológicos se miden al valor razonable. Entonces, ¿cuándo no se van a medir al valor razonable? Cuando hay imposibilidad de medirlo. Y en el salmón se dan algunas situaciones, pero por norma general debiesen medirse al valor razonable. En cualquiera de sus tres jerarquías. Entonces, ¿cuál será la afirmación pertinente o la más pertinente de todas en el activo biológico? La valorización. Y luego la existencia. Porque como es un bien físico, los derechos están un poco más cubiertos. Aun cuando alguien podría decir, bueno, muéstrame la factura de cuando compraste los salmones, ¿sí? O los huevos de los salmones, porque así se compran. Entonces, ojo con eso. Entonces, claro, la integridad quizá para el activo biológico no es tan pertinente, pero sí la valorización, sí la existencia. Luego, si hay inventarios en esta sociedad de salmones, también la existencia, que los inventarios que se dicen estén, es una empresa productiva, entonces va a tener materia prima, producto en procesos, productos terminados.
Porque cuando el salmón está en el agua, es un activo biológico, cuando se cosecha, pasa a ser un inventario y eso entra en un proceso productivo donde en el fondo va a terminar transformándose en un filete de salmón, se lleva al vacío, ¿cierto? Y hay un proceso, productos materiales o materia prima, producto en proceso, productos terminados. ¿Te das cuenta? Entonces los activos que se dice o los inventarios que se dice que hay tienen que estar, existencia. Ahí está el riesgo y ahí está la afirmación. Y la integridad, que estén todos los que se dicen que tengan que estar. Entonces, te das cuenta que hay afirmaciones que son más pertinentes que otras respecto a este proceso de auditoría. Entonces, esas son las afirmaciones. Yo ese material se los voy a dejar en el aula virtual y lo van a tener ustedes ahí disponible para que lo puedan seguir mirando con más detalle. Pero como les decía, lo importante es eso, es poder ver cuál van a ser las afirmaciones pertinentes, porque ustedes van a tener un nivel de materialidad, en la prueba viene, pero por ejemplo, si supongamos que fuese 15 millones, si la materialidad es de 15 millones, bueno, yo reviso el efectivo y equivalente al efectivo, sí, porque está sobre los 15. Otros activos financieros corrientes no tendría que revisarlo por materialidad, porque está bajo los 15 millones. Lo mismo que el rubro de acá, de otros activos no financieros. Tampoco tendría que revisarlo. Los deudores comerciales sí, los inventarios sí, y el activo biológico sí. Ahora bien, ¿qué pasará con el otros activos financieros corrientes? Aquí vienen activos financieros. Aquí vienen los activos que se podían medir al costo amortizado, al valor razonable, con cambio en resultado, o al valor razonable con cambio en otro resultado integral. Entonces, claro, por materialidad no tengo que revisarlo, pero por riesgo, lo más pertinente sería hacerlo. ¿Por qué? Porque hay asociados riesgos de valorización, riesgos de clasificación, ¿cierto? Y de exactitud si es que los activos financieros que se están mostrando ahí están medidos al costo amortizado. Porque para usar el costo amortizado, ustedes utilizan el método de la tasa de interés efectiva. Entonces, te das cuenta, es una estimación de valores. Y hay un problema de clasificación porque la clasificación va a depender del modelo de negocio y las características de los flujos de efectivo del instrumento financiero. Entonces, ya te adelanto un poco lo que tienes que ir haciendo en la prueba, que es lo que hicimos la semana pasada, si no es nada nuevo. Entonces, claro, bajo el supuesto de que la materialidad fueran 15 millones, este rubro yo lo reviso igual, pero lo reviso por riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que estas afirmaciones pertinentes no se estén cumpliendo. La clasificación, la valorización, ¿cierto? Los derechos. Entonces, eso es lo que tú tienes que ser capaz de escribir en la prueba cuando te dice en la parte de acá arriba cuáles rubros debería revisar por riesgo, suponiendo lo que habíamos conversado, rubro, otros activos financieros corrientes, justificación. La justificación tiene que ser el argumento donde tú digas, acá hay un problema de clasificación o podría haber un problema en la valorización que se vincula con las siguientes afirmaciones pertinentes. ¿Te das cuenta? Si no pones la afirmación no importa, porque eso también lo vas a ver tú en mayor detalle en Auditoría 2, pero es importante que entiendas que existen estas afirmaciones pertinentes y eso le da un valor agregado a tu respuesta también. Entonces luego dice, ¿considerarías necesaria la inclusión de expertos en el trabajo? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay instrumentos financieros que se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. ¿Te das cuenta? Y eso es un trabajo de mayor complejidad. ¿Para la revisión de qué rubros? De los otros activos financieros corrientes. ¿Sí? Y la justificación aquí al ladito. ¿Consideraría necesaria la inclusión de expertos en el trabajo para revisar los activos biológicos? Desde luego. Desde luego que sí. ¿Te das cuenta? Entonces también ahí ya tienes adelantado una parte. ¿Lo necesitarás para medir los deudores comerciales? Yo creo que sí, porque representan un 10% del total de activos corrientes y se aplica la NIF 9, ¿cierto? Donde hay un nuevo modelo para determinar la
el deterioro o la incobrabilidad de esas cuentas por cobrar, donde ya no es una evaluación hacia atrás, sino que es una proyección futura. Entonces hay modelos que son más bien econométricos y no el criterio que se utilizaba hasta el año 2018, donde uno decía, bueno, tengo la historia hacia atrás de que los clientes de más de 90 días nunca me pagan, entonces desde ahora todos los clientes de más de 90 días yo los llevo a una estimación por incobrabilidad. Ahora no, el modelo de la NIF 9 es más complejo y te invita a pensar hacia adelante y que tú proyectes cuántas de las ventas actuales no van a ser cobradas. Entonces, claro, eso no sé si la administración o el auditor va a ser capaz de hacer el juego y hacer ese cálculo. Entonces, seguramente voy a necesitar la inclusión de expertos para ese rubro, de deudores comerciales, por el motivo que te estaba comentando recién. Entonces, esa es la idea de esa parte de la prueba. Hay otra, la pregunta anterior era, ¿cuáles revisarías por materialidad? Entonces, claro, todos los que sobrepasen 15 millones no. Y los vas anotando hacia abajo, ¿sí? Entonces, la justificación es porque sobrepasa la materialidad definida, ¿ok? Y el procedimiento analítico, bueno, nosotros la semana pasada hicimos un tipo de procedimiento analítico. Recuerda tú que los procedimientos analíticos estaban asociados a, ¿cierto?, estas técnicas de una primera impresión del trabajo de auditoría. Hacer, ¿cierto?, tendencias del comportamiento de los ingresos, de los gastos, hacer estas comparaciones porcentuales de la variación del saldo de un año al otro. Esos son procedimientos analíticos. Tú podrías usar cualquiera de esos justificándolo adecuadamente. Entonces, esa es una parte de la prueba. ¿Sí? Lo que viene hacia arriba son preguntas de los otros conceptos que hemos ido conversando en estas sesiones. Son asociadas a los conceptos de... Aquí se me fue. A los conceptos que hemos ido conversando en las clases anteriores, por ejemplo, las etapas, por ejemplo, qué es el juicio profesional, qué es el escepticismo, cuáles son las responsabilidades de uno y del otro, eh, cuáles son las etapas de auditoría, ¿cierto? Entonces, son ese tipo de preguntas. No es nada de otro mundo la prueba, se los digo desde ya. De hecho, ya la han visto, o sea, no hay nada que ocultar. Si esto, la idea es que ustedes sean capaces de demostrar que ustedes están entendiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de procedimiento analítico? Mira, aquí tienes la respuesta ya de una pregunta. Está desde la semana antepasada. ¿Qué son los procedimientos analíticos? Son evaluaciones de información financiera a través de un análisis de relaciones plausibles. ¿Qué significará plausibles? Eso es lo que tú tienes que tratar de explicar con tus palabras. Entre la información financiera como la no financiera. Los procedimientos analíticos pueden comprender investigación, ¿cierto?, de fluctuaciones o relaciones identificadas que no son consecuentes con la información pertinente o que difieren con los valores esperados. ¿Ok? Entonces, además pueden ser utilizados al planificar la auditoría, que es lo que estamos viendo nosotros, cuando la ejecutas y cuando la finalizas también, para ver que el balance auditado esté con cierta coherencia. Y aquí te dan ejemplos de procedimientos analíticos. Ver las variaciones porcentuales de un año a otro, que fue lo que hicimos la semana pasada. Entonces, puede ser que esta sea tu procedimiento analítico para la prueba. ¿Por qué? Bueno, eso lo tienes que justificar tú. Puedes comparar los estados financieros de esta sociedad con otras empresas salmoneras. ¿Te das cuenta? O puedes revisar los registros contables. Puedes pedir los libros diarios y ese va a ser tu procedimiento analítico para ver las fechas en que se hacen los asientos, las cuentas que se están utilizando. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate que la última parte de la prueba es lo que hicimos la semana pasada, con nuevos valores y desde luego que vienen muchos más antecedentes. ¿Ok? Pero de eso se trata. Entonces, la verdad es que lo que sí voy a considerar, y ahí sí soy claro ahora, es que cuando te pregunte qué es juicio profesional, no copies y pegues esto. O sea, así es re fácil, pues copiar, pegar y listo. No, eso no lo necesito. ¿Ok? Y el que lo haga no va a tener puntaje, se lo digo desde ya. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que ustedes sean capaces de explicar con otras palabras, en simple, qué es el juicio profesional. ¿Ok?
Yo les dije, la idea de este curso es que salgan sabiendo qué es una auditoría, los conceptos, pero que lo entiendan. Porque si no, yo los mandaría a leer las nagas todas las clases y que me hagan un resumen y me lo suban a la plataforma y listo, y vamos teniendo notas. No lo he hecho hacer eso porque la verdad es que no lo creo necesario. Pero sí, el juicio profesional tú puedes definirlo con tus palabras, ¿cierto? Explicar que está dado por la experiencia, que te lo va dando, ¿cierto? Los trabajos de auditoría, que te va a permitir tomar decisiones para diseñar procedimientos, ¿cierto? Lo mismo que el escepticismo, que es estar atento, es ir cuestionando, ¿cierto? Que si la administración me dice una cosa, bueno, primero ve si eso es así, chequéalo primero, no te creas todo lo que te dicen. Porque al auditor van a tratar de hacerle creer siempre todo lo que dice el gerente o el gerente de administración y finanzas, porque a él no le va a gustar que después tú llegues con ajustes, con propuestas de reclasificación, porque en el fondo lo que estás haciendo es decirle, mira, todo tu trabajo está malo. Y así se hace. A nadie le va a gustar eso. Entonces, ojo, pues uno tiene que ser escéptico y tener un buen juicio, saber tratar a las personas, poder saber cómo conseguir las cosas que uno necesita para hacer la auditoría porque te vas a dar cuenta cuando te toque hacer tu tercera práctica que en la auditoría muchas veces el gran problema es que nadie te quiere facilitar nada de información. ¿Por qué? Porque no la han hecho, porque la hacen mal y no quieren que quede registro de que eso está pasando. Entonces te das cuenta ahí un poco de eso. Entonces, claro, aquí está. Y en las nagas también está la definición. Si es que no es la misma. Entonces, ojo, que eso no me sirve. ¿Sí? Insisto, puede ser que alguien lo ponga en una línea, lo que es el escepticismo profesional para él. ¿Sí? Alguna vez alguien me dijo es ser desconfiado. Y es buena respuesta. Claro, no es tan así, o sea, tampoco tienes que ir desconfiando de todo, pero sí tratar de corroborar la información que tú vas teniendo. Ese es ser escéptico, ¿cierto? Es una actitud que incluye una mente cuestionadora. Eso es ser escéptico. Entonces, trata de explicar eso, claro, con tus palabras, dame un ejemplo, y eso es lo que te va a dar el valor en la prueba. Lo mismo que cuando, y mira, imagínate, ya te he dado dos, tres preguntas que vienen en la prueba. Las responsabilidades. Es una pregunta de la prueba. No está textualmente, anote la responsabilidad del auditor. La pregunta de otra forma. Son estas. Pero trata de escribirlos, trata de redactarlo con otras palabras. Piensa que tú tienes que enseñarle a otra persona. ¿Sí? Entonces, ojo, sean capaces de hacer eso. Ese es el desafío. ¿Ok? Las etapas de la auditoría también es una pregunta. Que sean capaces de definir las etapas, mencionarlas. Ni siquiera, imagina, ni siquiera te la estoy pidiendo que las expliques en detalle. Menciónalas, son cinco. ¿Ok? Pero menciónalas y dale un valor agregado. Dale un valor agregado respecto a la emisión del informe, o cuáles son las que nos interesan en este curso, ¿te das cuenta? O a cuáles son las que se están haciendo en la prueba, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, el trabajo es bien sencillo, es bien, la verdad, también viene una pregunta sobre la emisión del informe, los tipos de opinión. Los tipos de opinión ustedes lo respondieron en el cuestionario número uno. Y en el cuestionario número uno yo se lo revisé y les dejé retroalimentaciones, porque la mayoría de ustedes usaba palabras eh, muy certeras, es decir, el auditor lo que hace es dar una opinión si los estados financieros están bien o mal. Y eso no lo hace el auditor. El auditor verifica la razonabilidad con que se presentan y se preparan los estados financieros, bajo un cierto grado de o margen de error. Pero no afirmas que está 100% bueno ni que está 100% malo. Por eso defines una materialidad. Es decir, pueden haber errores, pero estos errores yo los tolero, porque no me van a hacer cambiar de opinión al usuario de la información. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, cuando te pregunte qué es la opinión de auditoría y cuáles son sus tipos, te enojo en esa retroalimentación que te di. ¿Ok? Sobre todo a los que fueron con palabras tan tajantes. Habían otros que hicieron una respuesta muy buenas. Y si la quieren volver a usar, no hay problema, porque si una respuesta es buena, genial que se vuelva a usar. Entonces, date cuenta que la prueba es esto, es tomar el PPT 1, 2, el de día y el ejercicio de la semana pasada y entenderlos. ¿Ok? Si los copias y los pegas, bueno, vas a responder la prueba, pero te aseguro que no te va a ir bien. Lo importante es que ustedes sean capaces de poder eh, responder, ¿cierto? Estas preguntas con sus palabras, con su forma de ver este proceso. No es una, no es una prueba que, digamos, es
absolutamente una pauta. Yo voy a subir una pauta, desde luego, después de la evaluación la próxima semana, qué es lo que yo esperaba o lo que yo creí cuando yo desarrollé la evaluación. Si ustedes se van con otra, no sé, van a revisar todos los rubros del estado financiero y lo justifican demasiado bien, puede estar todo bueno. Ahora, claro, también ten en consideración que lo que hablábamos la primera sesión, el trabajo de auditoría tiene limitaciones y esas limitaciones son la escasez de tiempo y de recursos económicos. Entonces, cuando tú vas a ver la inclusión de expertos, que era una pregunta, y quieres saber si es necesario incluir expertos en el trabajo de auditoría, ok, es válido que incluyas expertos, pero ten mucho cuidado, porque nosotros estamos viendo la etapa de planificación de la auditoría, y ahí es donde se deja todo esto documentado de, mira, voy a necesitar estos expertos en el proceso, tantas horas de trabajo, estos son sus honorarios, pero yo no tengo recursos infinitos, entonces cuando alguien te dice, mira, vamos a contratar un experto para los inventarios, un experto para las propiedades plantas y equipo, un experto para los activos biológicos, un experto para las conciliaciones bancarias, eh, pregúntate y cuestiónatelo y di, a ver, ok, sí, sería lo ideal tener un experto para todo, pero no tengo los recursos. Entonces tengo que poner uno sobre otro. Entonces, si una sociedad de salmones, que lo que hace es vender salmones, que son animales, mi preocupación central tiene que ser los activos biológicos. Si tengo recursos limitados, todos mis recursos irán para allá. Porque además, si te das cuenta en el balance, y que los vas a poder ver con calma la próxima semana, el activo biológico era, yo creo que la mitad de los activos, si es que no más. Entonces, prefiero tener un experto que me consuma todo el dinero, pero dejo revisado y sin problemas el 50% del balance. Entonces, te enojo con eso también. Porque claro, alguien te puede decir las justificaciones porque todos los rubros son importantes. Estoy de acuerdo. Pero en un mundo donde los recursos son finitos, también tienes que saber priorizar. Entonces, también podría ser válido que alguien me diga, mira, considero la necesaria la inclusión de expertos en un único rubro. ¿Por qué? Porque yo sé que los auditores no tienen recursos suficientes. O alguien me podrá decir, ¿sabes qué? Sí, los activos biológicos son muy importantes, pero son un rubro tan complejo que no voy a tener el tiempo para poder verificarlos completamente. Entonces voy a centrar mi atención en las propiedades plantas y equipo, que es el segundo rubro más relevante de una salmonera. Entonces, claro, también es válido, también podría estar bien. Y los dos podrían tener el puntaje completo de la pregunta. Insisto, aquí no hay cosas absolutamente buenas ni absolutamente malas. ¿Sí? Lo que sí, yo insisto, y se los advierto o se los transmito desde ya, es que no quiero que copien y peguen cosas que están en la nada, cosas que están en el PPT, ¿cierto? No, la idea es que se atrevan a ustedes a hacer esta resolución con sus palabras, con lo que han entendido, para que también sean sinceros, que a lo mejor no han entendido nada y eso involucra que hay que buscar nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, también es importante en ese sentido, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a ser la prueba. Yo, como les digo, esto es próximo martes. Próximo martes nos vamos a conectar a las 2:30 y vamos a revisar la prueba en conjunto para que no hayan dudas respecto a las preguntas. Y de ahí les voy a dar el plazo 5:30, 6, y ahí lo podemos conversar si ustedes requieren más. Eh, Tampoco mi idea no es dejárselas para el otro día porque sé que van a empezar a desplazarlo y se les van a juntar cosas. Entonces la idea es dar la prueba y salir del paso luego. O sea, ustedes vieron, son 15 preguntas, pero son 15 preguntas cortas. Entonces la pregunta más larga son 4 líneas. ¿Te das cuenta? Entonces es una pregunta que si me siento y estudié de aquí al próximo martes con calma, la puedo resolver en media hora porque tienen el computador, tienen todo ahí a la mano. ¿Ok? Entonces, es una prueba que está pensada para 1 hora y media en clase, entonces la verdad que tiempo tienen de sobra. ¿Ok? Ahora, claro, si alguno necesita más tiempo por conectividad, por otras variables, lo podemos conversar la próxima semana. Pero, como te digo, la prueba es eso, es lo que hemos conversado hasta hoy día. Yo no quería entrar en mayor detalle porque sé que también se hace complejo estudiar en estas situaciones, se hace complejo disponer del material. Y como lo conversamos en la primera sesión, la idea es que ustedes salgan con una visión genérica de la auditoría. Si expertos en auditoría se van a hacer el día que trabajen. Y ahí
van a contaminarse, como digo yo, con la visión que tenga la empresa donde estén. Porque tampoco saco nada con enseñarle técnicas de auditoría específicas si están manchadas con un sesgo de una empresa, de una auditora en particular donde uno haya podido trabajar. Entonces, creo que esta visión más genérica es un poquito más atractiva porque el día de mañana van a tener otra forma de pensarlo. Y por eso también la prueba es bien, bien así, bien genérica, pero si se van a dar cuenta la próxima semana, es que está bien estructurada. Van a partir con la primera pregunta que va a ser lo más genérico y van a ir aterrizando una a una hasta llegar a la pregunta 15 que fue la que vimos hoy día. Entonces ustedes ya tienen la pregunta 15, ¿sí? Lo que no tienen así con mucho detalle es el balance para poder revisarlo, ni los antecedentes del balance, porque eso está en el enunciado, ¿sí? Entonces ahí pudieron ver algunas preguntas, incluso se me colaron algunas más para arriba, que eran preguntas también bien sencillas. Eh, que no hay problema en que las vean, si el tema es que ustedes sean capaces de responderlas. Eh, y como les digo, la idea va a ser entonces que la próxima sesión nos conectemos un ratito, 2:30, 15 minutos para leer las preguntas, para dejar claro qué es lo que se espera de cada pregunta. Y después ustedes tengan un rato para 2, 3 horas para resolverla y enviarla. Eh, pero es de eso la prueba, es de lo que ya hemos visto hasta hoy día. Entonces, afirmaciones como agregado más secundario, porque la verdad es que, como vimos hoy, está asociado a los rubros de los estados financieros, a los riesgos que hay en ellos. Entonces, claro, la principal tarea es evaluar por materialidad, pero también hay aquellos que voy a evaluar por riesgo, y esos riesgos los asocio a una afirmación pertinente en particular para cada rubro. Entonces, ese es el juego también de esta clase que tuvimos hoy día, de poder haber hecho ese plus de haber visto las afirmaciones, cuáles son pertinentes para cada uno. Yo les puse algunos ejemplos ahí en el PPT que lo van a tener ustedes disponible en el aula. Entonces, cualquier duda la pueden escribir, no hay problema en ello. Y si, bueno, después cuando vuelvan a ver la clase le ponen pausa, están las preguntas de la prueba, que ya también vayan viendo cómo orientarse, cómo la responderían, eh, teniendo esas consideraciones que yo les comentaba ahora al final, de decir, no hay una respuesta absoluta. O sea, si ustedes consideran el claro ejemplo pues, de la inclusión de expertos, incluirlo para todos los rubros, si lo justifican bien, yo se los voy a dar. Si no lo justifican bien, ahí yo voy a entrar en el detalle. Eh, si me dicen, ¿sabes qué? Yo no considero necesaria la inclusión de expertos, bueno, también podrás tener tu razón y tu supuesto. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí alguna vez te puede tocar ver que de repente en tu equipo de auditoría hay alguien que trabajó en esa empresa, aunque por temas de ética generalmente se trata de evitar, o que tiene conocimiento de ese rubro, entonces de repente te sirve mucho esa persona y no es necesario la inclusión de un experto porque lo tienes tú ya en tu equipo. Y generalmente las auditoras tratan de hacer eso también, pues cuando perfilan sus trabajadores buscan tipos que tengan competencias en clientes que ellos tienen. Y quizás no en el mismo, porque en el mismo yo no lo puedo llevar a auditar una empresa donde trabajo, pero sí lo puedo llevar a la competencia. Entonces, también te vas a dar cuenta que en el mundo de las auditoras hay estrategias que son más corporativas. Y eso es interesante porque te van evitando costos. Costos como la inclusión de expertos. Costos como el tiempo, porque un tipo que ya se maneja sabe dónde revisar, ya hay juicio profesional, ya sabes, tienes la experiencia de ir a lo importante. eh, Porque claro, por ejemplo, en el rubro de efectivo y equivalente al efectivo, cuando tienes cuentas corrientes bancarias, el procedimiento de auditoría es enviar una carta de confirmación, y ese es en todas las auditoras. Entonces, ese rubro, la verdad es que ya chequearlo es muy fácil. 25 minutos frente a un computador y está chequeado el rubro. Lo que hay que esperar es la respuesta. Y ahí hacer más procedimientos si es necesario. Pero es un rubro rápido revisar, entonces centro mi atención en otro rubro. Me voy de más trabajo en eso. Eh, y los rubros que tienen estas afirmaciones que son al cierre de los estados financieros, la existencia, los derechos, eso siempre los dejo para el final. ¿Por qué? Porque voy a hacer el inventario físico en Navidad, en Año Nuevo, el 1 de enero. Entonces, si te das cuenta, son estrategias de auditoría que se van siguiendo para tener el menor riesgo posible. Porque si yo hago la comprobación de la existencia de los inventarios en septiembre, bueno, de septiembre a diciembre hay un trecho muy largo. Entonces yo
puedo dejar fuera muchas transacciones en 2 meses. ¿Te das cuenta? En 3. Entonces, se hace en diciembre, en Año Nuevo, en Navidad, el 1 de enero, el 2 de enero, y ahí generalmente, y les va a tocar ir a hacer los inventarios físicos en esas fechas. Porque es lo más razonable. Si yo estoy validando el saldo el 31 de diciembre, bueno, voy el 31 de diciembre o voy el 1 de enero, porque ahí el riesgo es muy poco. Ahora, lo que pase de ahí a la opinión de auditoría es otro cuento, que también lo vamos a conversar más adelante. Pero si te das cuenta, se van dando esas situaciones. Entonces, la clase de hoy, chicos, va a llegar hasta acá. Les dije una clase más cortita porque quería ver las afirmaciones. Eh, si ustedes tienen alguna duda, pueden mandar un correo, ¿sí? No hay ningún problema. Y sobre